un acto, un hecho acontecido en 1935. Y para hablar de ello tenemos a José Luis Giraudo, director del Museo de Plaza de Mercedes. Buen día, José Luis, ¿cómo le va? Muy buen día a todos y a toda la audiencia. ¿Cómo está? Me imagino que bastante ocupado preparando todo para esta tarde, para este acto. Exactamente, sí, bastante hoy día trabajando. Es más, yo no vivo en Plaza de Mercedes, sino estoy en la localidad de La Para y también trabajo en la comunidad regional, así que hoy tengo trabajo en la oficina y trabajo con todo esto del museo, así que hoy día ha sido totalmente rápido con salutaciones, invitaciones, gente de las autoridades que van a estar presentes, tener armando las losas, con la gente de la comuna, así que es bastante movido hoy día. Cuéntenos qué pasó en 1935, perdón. Bueno, en 1935 hubo el 3 de noviembre, hubo elecciones complementarias en la provincia de Córdoba, elegía gobernador. En ese entonces estaba la fórmula de la Unión Cívica Radical por Amadeo Sabatini, y por el lado de los demócratas estaba Cameron, que eran los candidatos que había. Esa elección se llevó a cabo en toda la provincia y en ese entonces Plaza Mercedes hubo fraude electoral. Para que tengamos una idea, en una de las urnas hubo 196 votos demócratas y 0 radical, y había 235 y 9 radical. Era un número claro, que no daba, así que se suspende la elección. Es más, dentro del cuarto oscuro estaba el comisario, que donde decía a quién había que votar, cosas que se dio que se suspendiera. Como en Plaza de Mercedes, en otras localidades más, en Córdoba, como La Playosa, Belville, también como 7 otras localidades más, que también se suspendieron las elecciones, pasaron al 17 de noviembre. Ese 17 de noviembre, el Partido Radical manda comitivas a distintas localidades para que defendieran como fiscalizar los votos y la elección. A esta localidad tan pequeña que tenemos en el departamento Río Primero, que hoy la vemos tan pintoresca, linda, sí. Pero imagínense en 1935, una comuna que no era comuna, es decir, un paraje que tenía una plaza, el trazado, que según ve en la foto de esa época en los diarios, puede ver, observar la foto en la fotografía, todo lo que era un campo, el monte, árboles, ranchos, en toda esa era la imagen que se veía en Plaza Mercedes en 1935. A Plaza Mercedes viene una comitiva de 32 partidarios que venían de la ciudad de Córdoba, en varios vehículos, hablan más de 7, 8 vehículos, que llegaron a las 7 de la mañana. Esa mañana dice que hacía calor, en la localidad de Plaza Mercedes, para fiscalizar. Dentro de esa comitiva venía el doctor Pedro Viva, que era ex senador del Partido Radical. Había llegado Montoya, que era un francotirador. Argentino Auster también llegó en esa comitiva, que después 10 años después, fue el primer gobernador entre una unión entre un radicalismo y un peronismo, digamos, que salió en ese entonces. Hubo una comitiva con muchos políticos. En ese entonces la policía y el escuadrón de seguridad que estaban fiscalizando, digamos, para que estuviera dando la seguridad al pueblo, ellos dependían y estaban bajo la dominio del Partido Demócrata. Sí. Como para que tengamos esta comitiva de autos paró al frente de la plaza, lo que era un almacén en aquel entonces, un almacén de don Eulogio Argüello, quien era el presidente del Partido de la Unión Cívica Radical, y la sede que tenía el Partido Demócrata estaba justo en la otra esquina, cruzando la plaza, en el bar de Doña Rosa Irusta. Ahí tenía la sede el Partido Demócrata. Esa mañana, bien temprano, estamos hablando 7 de la mañana, y algo estaban empezando a hacerlo, por abrir los comicios. Viene esta comitiva, la policía sale al encuentro de esta comitiva de autos y
personas que habían llegado, pero ya sabiendo que iba a haber, digamos, quilombo, entre comillas, porque un policía, de apellido Moyano, le habían dado, Martínez de apellido, era un letrado de la policía. El letrado de la policía únicamente función cumplía era anotar, era un notario de la policía por lo que pasaba. Le habían dado un arma a este señor porque seguramente ya se sabía que se estaba hablando que iba a haber algo fuerte. José, baja la comida. Sí. ¿Por qué, si obviamente en esa época quizás era más frecuente el fraude, o era más fácil, o quizás, bueno, era más frecuente? ¿Por qué iba esa comitiva específicamente a Plaza de Mercedes? Si bien ahí se había dado un fraude importante, pero bueno, eso no dejaba de pasar en otras localidades o ciudades. Estamos hablando, si hablamos un poco de la historia, estamos hablando de 1930, 1940 fue la década infame, estamos dentro de la década infame, y si uno escucha en 1934 el tango Cambalache, sí, no está errado, sí, lo que se dice, uno empieza a escuchar. Claro, y el reflejo. El reflejo de ese entonces. Y había que fiscalizar, pero seguramente cosas que por ahí dentro, capaz que la historia vamos empezando a descubrir, seguramente sabían que en Plaza de Mercedes, acordemos que el departamento de Río Primero fue siempre un departamento muy fuerte del radicalismo, sí, así que, se definía totalmente la elección. Se hablaba que Sabatini ya era como el gobernador, pero estas elecciones eran las que daban el puntapiés del final digamos, de la elección de él y ganar el triunfo que tuvo Amadeo Sabatini. Claro. Pero por ese motivo seguramente mandaron esa comitiva de personas muy de renombre, claro, muy importantes, más hasta francotiradores, Argentino Auster y Moyano se competían entre sí quién podría ser el mejor tirador, para que tengamos una idea, como sabiendo que iba a haber una cosa muy importante acá. Iban preparados para todo. Preparado para todo. Esa comitiva, bueno, cuando le comentando, cuando iba llegando la comitiva, se baja el doctor Pedro Viva a encontrarse con la comitiva de los policías y el escuadrón de seguridad. Él dice que hubo un cruce de palabra, digamos, lo habla el cabo Albornoz, o sea, Albornoz, que es el cabo primero que lo va a hacer, y él le dice que tenía orden de recibir a toda la persona que llegara a Plaza de Mercedes, tenía que palpar de arma, así que cuando le piden al doctor Viva para hacer el palpado de arma, Argentino Auster dice, y es lo que se dice en la fuente, después de un conversatorio que hemos tenido hace poco con el museo, que ha organizado el museo, con familiares descendientes del doctor Pedro Viva, de Bruno, Anglada, como también de un testigo, que era un policía, Sandalio Ferreira, que él nos cuenta de que lo que el abuelo le había dicho cuando le quisieron hacer el palpado de arma, Argentino Auster fue el que le demanda el primer tiro al cabo Albornoz, dándole muerte instantáneamente. Claro. Cuando esto pasa, el letrado que tenía ahí, que estaba como asustado, le dispara al doctor Viva. Y ahí automáticamente se genera la balacera entre la policía y los civiles, donde dando muerte en ese momento, al instante, de 6 policías, quedando 3 heridos y 2 civiles. El doctor Viva muere instantáneamente y Bruno Anglada Ferreira, que estaba en un ramo general en la parte de un bar, que ahora donde es el museo, que está actualmente, en ese entonces de don Andrés Garelo, estaba escondido y lo veía a la mañana que él venía una persona corriendo que era de la comitiva, no era un policía, le dispara un tiro hacia la dirección del abdomen y donde estaba encandilado, porque estamos hablando de 7:30 de la mañana, claro, 8 de la mañana, cuando el sol está a metros de salir, y eso le generó un tiro en la ingle que muere desangrado. Así que son los 2 civiles
6 policías que murieron al instantáneo y después 3 policías más que murieron, que estaban heridos, que después hubo muchos heridos y todo. O sea, fue una batalla policías civiles. Sí. Exactamente, se habla, lo que se dice, la gente, que hubo más de 200 tiros. Es más, podíamos ver en algunos edificios históricos, hasta donde es el museo, justamente ahora el 22 cumplimos 10 años, el Museo de la Democracia, que es el primer museo de la democracia que tiene la provincia de Córdoba, el segundo de Argentina y el sexto de Latinoamérica. En ese museo, en la pared, estaban los impactos de las balas que tenían del tiroteo que fue ahí el 17 de noviembre de 1935. Claro. ¿Qué más cuenta el museo? Bueno, el museo en este momento está dentro de lo que es la parte que fue el ramo generales del fundador del pueblo, que en aquel entonces estamos hablando de un edificio antes de 1910, que fue ramos generales, comisaría, bar, tenía un parte, y está dividido en 3 secciones el museo. Aparte habla de la parte de la historia local, de la iglesia, de la escuela, lo cotidiano, parte de lo que es la tragedia, y la otra parte habla de Hipólito de la película, claro, que es lo que nos llevó hace 10 años atrás al cine nacional a hablar de los hechos históricos, basados por los hechos históricos, que el ideólogo de esa película, de ese documental, que es José Luis Zampini, que hay de la localidad de Río Primero, que es un gran hacedor, que tenía una idea, un proyecto en APA, la Asociación Civil Amigos del Patrimonio Histórico de Anseinusa, Suquí y Sanae, de hacer un pequeño documental para que quede grabado estos hechos que habían ocurrido hace más de 70 años en ese entonces. Y estamos hablando de ese proyecto, y se presentó de hacer un documental, pero cuando empezó a buscar, se buscó a Teo Zampagna, que es el director de la película, para hacer este documento. Pero cuando empezó a ver, que empezó a trabajar y a empezar a encontrar que algo le sonaba para su Mercedes, Teo había sido, su bisabuelo había estado también en ese entonces en la comitiva, se hablaba, había estado partícipe de una forma u otra en esa elección, así que se tuvo más fuerza, le dio más empuje y se logró poder ganar el concurso del INCA, el Internacional de Cine y Audiovisual, ganar ese proyecto que presentó, que tenía la película de Córdoba, la primera película, claro, cordobesa, el cine, así que nos llevó a todo el departamento Río Primero al cine nacional. Tal cual. ¿Cómo se va a celebrar entonces, o se va a recordar este Día de la Democracia y la Soberanía Popular, que fue eso lo que fueron a defender en esa situación, bueno, y que dejó un saldo de varios fallecimientos, esta defensa de la democracia? Exactamente, y yo siempre digo que de los dos lados, pues siempre se hablaba del Partido Radical, se le hacía homenaje, pero la parte de la policía siempre estuvo como en anonimato. Cuando entra Carlos Rodríguez, que es el actual presidente comunal, allá en el 2011, se empezó a trabajar, a tener que estas personas anónimas también estén presentes en el monolito de la democracia y la soberanía popular que tiene Plaza de Mercedes, que se le llama el Paseo de la Democracia, que es al frente de donde fue el tiroteo, en ese lugar que prontamente el año que viene se va a trasladar el museo a ese edificio, que fue en ese entonces el ramo general de don Eulogio Argüello, y después fue la casa del primer presidente comunal, que don Chacho Carmona, lo conocíamos en el pueblo. Tiene mucha importancia el símbolo de la democracia, si uno empieza a ver en aquel entonces defendiendo la democracia y después siendo el primer presidente comunal. Ahí vamos a llevar adelante un acto con familiares que van a venir en representación de la familia Albornoz. Hasta ahora que han confirmado, de Sandario Ferreira, van a venir la familia del doctor Pedro Viva, por razones de salud no pueden venir, pero mandaron salutaciones y todo ya en este momento. Están llegando comunicaciones de personas que van a participar. El acto lo tenemos previsto a las 18:30, recepción de autoridades, 19 horas el acto, con la presencia de las legisladoras suplentes, delegaciones partidarias,
parte de las policías, intendentes, presidentes comunales, instituciones que nos van a acompañar, museos de la zona, directores en este acto, y vamos a hacer un homenaje, rendir homenaje a estos caídos que defendieron de una forma u otra, defendieron la democracia, y que hoy en nuestro país tenemos la importancia de vivir en democracia, pero en aquel entonces lamentablemente tuvo que defender y sellar esa década infame con la sangre de estos valientes de una forma para defenderla de cada cual. Después, siempre nosotros hacemos una ofrenda floral, siempre se rendía homenaje. Este año decidimos hacer algo distinto, conjunto con el equipo de trabajo de la comuna, de plantar un árbol. El árbol significa vida, significa muchas cosas, así que decidimos plantar el árbol de los 86 años de los hechos históricos, el árbol de la democracia. Después tenemos el firma el comodato con la ciudad de Arroyito, con el Museo José Mercado de la ciudad de Arroyito, conjuntamente con el Museo de la Democracia, de la repatriado de la urna, que se habla, que digamos no tenemos documento que nos certifica, pero relatos orales, de la urna que se usó en la elección de 1935. Qué lindo. Un familiar de Plaza de Mercedes, y después se fue a vivir a donde era el pueblo Pedro Viva, que hoy es kilómetro 658. Estuvo en ese instante, y después un historiador, don Eloy Llanes, de la ciudad de Rollito, él se contactó con la familia y pudo conseguirla. Y estaba en el museo de la ciudad de Rollito. Así que bueno, hemos hecho un acuerdo con el municipio y la vamos a traer al Museo de la Democracia, así que vamos a hacer una presentación de la urna, de esta documentación, de una parte de la historia de Plaza, y después tenemos un ágape y un recorrido en el museo, muy música. Como debe finalizar todo acto. Exactamente. Muchísimas gracias, José Luis Giraudo, coordinador del Museo de la Democracia en Plaza de Mercedes, recordando un día, como bien decía, de defensa de la democracia, y como también decía usted, que se selló lamentablemente con sangre en esa oportunidad. Muchísimas gracias, éxito en esta celebración, y que sea cada vez más mientras transcurran los años. Exactamente, estamos ya camino a casi a más de 80, estamos 86 años hoy, justamente a las 7 de la mañana, de este hecho histórico que ha marcado, y que día a día nosotros desde el museo venimos trabajando para poder ampliar la historia, la investigación, de poder conseguir. Además, hemos conseguido un voto de la elección esa, así que estamos trabajando en conjunto, y cada año toda la comuna y la comunidad y el departamento tiene que recordar este hecho histórico, porque trascendió Plaza de Mercedes, el departamento, la provincia, y llegar a toda Argentina, porque siempre se habla lo que pasó en Plaza de Mercedes. Muchísimas gracias por esta comunicación, y nos seguiremos viendo cada año para recordar este acontecimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a toda la audiencia, y la saludo a la gente de Río Primero, querida gente de Río Primero y toda la zona donde están escuchando. Muy bien, en comunicación estábamos con el coordinador del Museo de Plaza de Mercedes.